Bien, buenos días hermanos, bendiciones. La verdad que también queremos saludar y dar la bendición de Dios para aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Le decimos bienvenido, le damos los buenos días también. Y bueno, la verdad que con lo que la apertura de Matías y lo que agregó el pastor ya tendríamos que orar para finalizar el culto y ir a nuestra casa, porque la verdad que es algo espectacular. Si bien Matías había hecho la apertura con respecto a un obrero aprobado, en realidad es una fe aprobada. Pero el portador de esa fe, ¿quién es? Es el obrero. O sea que está bien también. Bien, Matías, gracias por la apertura. O sea que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, allí en 1 Pedro, capítulo 1. Vamos a comenzar desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 12, Dios mediante, ¿sí? Hasta el versículo 12. Si bien acá a partir del versículo 3 habla de una esperanza viva, justamente la esperanza viva es porque nuestra fe reposa en aquel, como cantábamos recién, en aquel que sufrió y murió por mí. Allí reposa nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro todo, nuestra vida. Como ya se adelantó aquí, ¿no? Hablando el pastor en este lugar, decía, ¿y qué de nuestra vida? ¿Cómo respondemos, ¿no es cierto?, a esta esperanza de vida que Dios nos ha regalado por su gracia y por su amor, porque nosotros no lo merecíamos? ¿Sí? Y 1 Pedro en el capítulo 1 habla acerca justamente de estos hermanos judíos, gentiles, en su caso, que habían sido expatriados, ¿no?, o dispersos, digamos, por otros lugares cuando los babilonios tomaron la parte de Israel o de Judá y fueron dispersos, ¿no? Entonces, Pedro justamente hace esta carta o envía esta carta para dar, digamos, en algún sentido de la palabra, darle aliento a estos hermanos queridos. Porque ellos habían sufrido todo podemos decir, esta persecución, era una persecución espiritual, por causa justamente del Evangelio de Jesucristo, por causa de Cristo, por causa de el testimonio de ellos ante un gobernador que en ese tiempo era Nerón, ¿no? Él había acusado a los cristianos de haber prendido fuego de alguna manera a Roma. Pero el que hizo esa obra malífica fue Nerón, según la historia, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía con aquellos cristianos? Dice que los encendía como antorchas para alumbrar el palacio donde él estaba. Imagínense, imaginémonos un poquito cómo era este tema, ¿no? Haciendo un poquito de historia, a dónde apunta justamente el apóstol Pedro esta carta hacia estos hermanos queridos, hermanos, ¿no?, que ya pasaron a la historia, pero que nos recuerda a través de la palabra de Dios como algo vivo, como algo que está todavía entre nosotros, porque si bien no tenemos a un Nerón hoy en nuestros días, pero tenemos luchas espirituales de todo tipo, manera y calibre, como a veces decimos, ¿no?, y que hay que soportar como cristianos. ¿Pero por qué? Porque tenemos la fe puesta ¿en dónde? En aquel que nos dio una esperanza viva, que es Jesucristo. Entonces vamos a leer y después vamos a orar, antes de comenzar, aparte del desarrollo recién de lo que es el inicio o la introducción a este tema tan importante que es una fe aprobada. Dice así la palabra de Dios en Primera Epístola Universal de San Pedro, o de Pedro,
en el capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano sus sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él, o tras ello. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican, por los que han predicado, el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta aquí nomás, hermanos, por ahora la palabra del Señor. Bien, vamos a orar y ahí vamos a comenzar a desarrollar con la ayuda del Señor estos temas tan importantes. Padre amado y bendito, te damos gracias, Señor, por traernos en esta mañana ante tu presencia, Señor. Gracias porque a través de nuestra fe conocemos, entendemos, sabemos y percibimos que tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor, porque vive en nuestra vida, Señor. Está morando en nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este culto, Señor, que tenemos esta preciosa libertad de poder estar ante tu presencia, abriendo tu palabra, Señor, y con el deseo profundo en nuestro corazón de que nos hable, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe cada vez, Señor, dé más testimonio de que somos tus hijos, de quiénes somos, Señor, en el mundo en el cual vivimos. Gracias, Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu benignidad, gracias por tu perdón. Y gracias por regalarnos la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestra esperanza de gloria, como dice tu palabra. Bendice, Señor, este culto y gracias te damos una vez más, Padre, por tu amor con nosotros, por tu paciencia, por tu misericordia, por tu palabra. Y gracias, Padre, porque es la manera en que debemos ponernos delante de tu presencia. Háblanos, Señor. Rogamos tu bendición una vez más. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Como decíamos, estos hermanos queridos, allí estaban sufriendo la persecución. Y hoy
como decíamos, si bien estamos en otra época de la historia, pero yo recuerdo, como decía nuestro hermano, querido nuestro hermano Daniel, las épocas pueden ser diferentes, ¿no es cierto? Los integrantes o las personas son diferentes, pero el Dios es el mismo, la palabra de Dios es la misma y nuestra fe debería ser la misma. ¿Está bien? Debería ser la misma. Acá cuando el apóstol Pedro comienza con el saludo, por supuesto, como apóstol de Jesucristo, no como lo hace otro apóstol como fue San Pablo, dice, no, cuando habla la Escritura dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿no? Él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Si vamos un poquito a la historia de los evangelios, Pedro fue uno de los apóstoles que más estuvo en conversación con Jesús y es el que más estuvo en contacto con Jesús. Pedro fue un introvertido, podemos decir, en las cosas de Dios y fue aquel que dijo, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y al poco tiempo ya lo estaba negando a Jesús. ¿No es cierto? Fue aquel que también, después de haber pasado toda la noche pescando, dice, no había pescado nada, o sea, en el mar no había pescado nada. Pero le dijo a Jesús, en tu nombre yo voy a echar la red. Y así lo hizo, y grande cantidad de peces pudo pescar en esa oportunidad. Pedro siempre ocupaba, en algún sentido de la palabra, la fe y la confianza que él podía depositar en Jesús. Por eso le dice a Jesús, en tu nombre voy a echar la red, donde tú lo digas, Señor. Y entonces ahí estaba Pedro escribiendo desde Roma, aproximadamente en el año 64, 65 después de Cristo, él escribía allí esta carta, ¿no es cierto?, a los hermanos expatriados, ¿sí?, o dispersos, digamos, por esos lugares donde estaban puestas estos hermanos, ¿no?, como grupos pequeños, digamos, como una célula, digamos, en esos lugares, como indica acá la Biblia, en Ponto, Galacia, y todos esos lugares donde la palabra de Dios se iba extendiendo. Ahora, si nosotros pensamos en la fe de estos hermanos, realmente es una fe espectacular, extraordinaria, porque ellos, a pesar de la persecución, ellos seguían anunciando el Evangelio de Cristo allá en los lugares más remotos del planeta. Y yo siempre pienso y creo, hermanos, realmente que cuando nosotros nos hallamos en algunas pruebas, conforme a nuestra fe, que es la que nosotros tenemos como testimonio, como hijos de Dios, Dios va a actuar en consecuencia, porque nuestra fe tiene que ser no solamente probada, ¿no?, sino también tiene que ser una fe, yo digo un poco exigible, pero no exigible para Dios, sino exigible para nosotros, ¿no es cierto? Porque Dios nos conoce perfectamente bien y como dice, bueno, si fallamos, Él nos va a levantar. Pero es lógico que es así, hermano, es real eso. Pero no me gusta utilizar tanto la palabra que siempre fallamos y que siempre el Señor nos levanta, porque si no, nuestra fe es algo que claudica mucho, ¿no?, sino que nosotros tenemos que mantener esa fe. Y cuando nosotros decimos que tenemos que mantener esa fe, es la fe que mantenían estos antepasados, que la persecución era mucho más terrible, ¿no es cierto?, porque era mucho más directa, ¿no es cierto?, en persona. Hoy tenemos diferentes tipos de luchas y batallas, y tenemos distintas maneras de enfrentar esas luchas y batallas, ¿no es cierto?, y conflictos, que puede ser a nivel familiar, puede ser a nivel personal, puede ser a nivel de trabajo, puede ser a nivel económico, ¿no?, puede ser a nivel de salud, ¿no?, puede ser a nivel de tentación. Por supuesto que sí, que es lo que más abunda hoy en día, hermano, en el mundo que vivimos, a través de Internet, a través de las redes sociales, cuántas cosas el mundo ofrece. Y entonces, ¿la lucha dónde está? Está en el mundo, pero está en nosotros.
Porque todo depende de cómo nosotros actuamos ante la adversidad de nuestra creencia. Por eso dice que nuestra fe, versículo 7, dice, debe ser probada, ¿no? Debe pasar por el fuego, así como el oro es tan precioso y pasa por el fuego, porque queda lo que realmente vale del oro, que después se utiliza para la venta, digamos, que es un metal precioso, pero perecedero en algún momento. Nuestra fe no es así. Nuestra fe, aquella fe que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha regalado, es una fe que perdura para siempre, eternamente, hasta el día que estemos en la eternidad, hasta el día que estemos en la eternidad. Por eso Pablo decía allí en Corintios, ahora permanecen la esperanza, la fe y el amor. El amor es el mayor que ello, porque una fe un día se termina, la esperanza un día se termina. ¿Y por qué se termina y cuándo se termina? Cuando nosotros ya estemos con Cristo, Jesús, habitando eternamente y para siempre, en aquel lugar, si crees y tenés fe en aquel lugar que Él mismo fue a preparar para nosotros, según San Juan capítulo 14, que nos habla el Señor de esto. Yo voy a preparar un lugar para ustedes y vendré a buscarlo. ¿Vos creés eso, hermano? Amén. ¿Vos creés que el Señor fue a preparar un lugar para nosotros? Y que Él va a venir a buscarnos, porque esa es parte de nuestra fe. Miren, hermano, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, no solamente aceptamos a Cristo como Salvador, estamos aceptando y poniendo la fe en todo lo que Jesús hizo a nuestro favor. Primero, su nacimiento. Y ahí arranca nuestra fe. Creemos que Él nació de la Virgen María, ¿no? Por obra del Espíritu Santo. Creemos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros. Creemos en su vida terrenal mientras Él estuvo aquí con los discípulos, enseñándoles, ¿sí? Mostrándoles a través de las obras, a través de las diferentes situaciones vividas por los discípulos, de quién era Él. Y nosotros debemos seguir creyendo del primer momento que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador o entregamos la vida al Señor. Ahí comienza la carrera cristiana y ahí comienzan las luchas y ahí comienzan, ¿no es cierto?, las pruebas de nuestra fe. De nuestra fe. Hay un dicho que dice, el soldado que dispara en una guerra sirve para otra. Esa no es para un cristiano, hermano. Si vos vas a enfrentar una lucha, tiene que ser en el Espíritu y tiene que ser en oración. Tiene que ser con la palabra de Dios, como lo hizo Jesús mientras vivía en la tierra. Cuando Él fue tentado por Satanás, Jesús, ¿qué hizo? Ahora nos van a, claro, nosotros vamos a decir, no, como a muchos dicen, sí, pero Él era Dios. No, Jesús estaba 100% hombre en este mundo. Sufrió las mismas, digamos, consecuencias, digamos, de ser tentado. Pero Él jamás cedió, sino que Él rechazó la tentación a través de ¿qué? ¿De Él mismo? No, a través de la palabra de Dios. Es la única manera, ¿eh? Si nosotros vamos a ir por nuestros propios méritos, sabiduría, entre comillas, y porque yo lo sé, y porque yo sé cómo salir de esta situación, ¿sabe qué? Estamos listos, hermano. Estamos desaprobados. Porque la fe que aprueba a Dios es la fe en la cual nosotros nos respaldamos, que es nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en el Señor. Y esa fe es la que el Señor nos dio a nosotros, porque dice que cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe. Pero también está en cómo nosotros alimentamos esa fe. Cantábamos, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la oración, la lectura de la palabra, el testimonio, hermanos, el testimonio, porque no hace mucho escuché decir que a veces el testimonio habla más que el mensaje que queremos entregar.
Yo lo he escuchado personalmente, yo no, pero ¿qué me va a decir fulano si su vida no acorde o no vive acorde a lo que él dice? Entonces, no, hermano, nuestra fe es así. Nosotros predicamos lo que vivimos. Tendría que ser así. Predicamos lo que vivimos. No es que vamos a predicar lo que nosotros no vivimos. No es como dijo alguien por ahí, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿No es cierto? No. No es eso. Entonces nosotros tenemos la prueba de nuestra fe a través de nuestras obras. Santiago fue clarito, dice, la fe sin obra es muerta. El hermano, cuando hacía la apertura recién, hablaba del amor al prójimo, hablaba de acercarnos a aquel que verdaderamente necesita, que son muchos los que necesitan, pero especialmente en la parte espiritual. Especialmente en la parte espiritual. ¿No? Nosotros creemos que cuando la parte espiritual llega a la persona, es decir, un nuevo nacimiento en la persona, ahí comienza una vida diferente. O sea, tendría que comenzar una vida diferente, porque dice Corintio, el que está en Cristo, una nueva criatura es, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Entonces creemos, porque sucedió posiblemente en la vida de cada uno de nosotros, que antes éramos así y ahora en Cristo es diferente. O por lo menos tiene que ser diferente. Quizá en esta mañana el Señor nos pregunte, ¿y qué es de vuestra fe? Mire, los discípulos caminaban con el Señor durante mucho tiempo y llegó un momento que el Señor dijo, le voy a probar a ellos a ver si saben ellos quién soy yo. Les llevó a un lugar aparte. Jesús le dice a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y bueno, el discípulo dice, bueno, uno dice que Isaías, otro dice que vos sos un profeta que volviste a vivir, que resucitaste. Ajá. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Una pregunta clave, ¿eh? Una pregunta que nos deja latiendo en nuestro corazón. Porque hay circunstancias, hermano, que nosotros también debemos pararnos y decirnos para nosotros mismos, ¿y quién es Jesús para nosotros? Es aquel que nosotros vamos clamando a Él porque estamos en una necesidad X, sea cualquier necesidad, o es aquel que todos los días nosotros clamamos, oramos, pedimos, leemos, escuchamos su voz a través de su palabra y Él escucha nuestras oraciones a través de nuestro corazón. Es aquel Jesús a quien nosotros hemos creído desde un principio, aquel que, como dije yo, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Dice la palabra, y vimos su gloria, como dice Juan, gloria al unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Pero también nuestra fe tiene que ver con todo aquello que Jesús hizo mientras caminaba en el mundo, aún el sacrificio en la cruz. Tiene que ver también nuestra fe en que Él se levantó de los muertos por poder del Padre, que se presentó con pruebas indubitables, dice la palabra de Dios, a más de 500 hermanos. Pero también nuestra fe se basa en aquello que habla allí en Hechos de los Apóstoles, donde dice, los discípulos estaban mirando arriba cuando Jesús se iba y fue cubierto por una nube. Y se aparecieron dos ángeles y le dijeron, ¿qué estáis mirando, varones galileos? Dice, aquel Jesús que ustedes vieron que se va al cielo, así volverá también. ¿Creemos, hermano? Creemos, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, esta es la fe que Dios aprueba, pero en todo sentido de la palabra. Por eso digo, Dios va a permitir, hermanos, porque nuestra vida con Cristo debe ser probada, no reprobada. A no ser, dice, que nosotros no tengamos el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Juan en 1 Juan dice clarito, ¿no? Que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.
¿Vos creés eso también, no es cierto? Que tenemos vida eterna. Que tenemos esta comunión con el Señor que la empezamos a gozar desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Como dije, ahí comienza nuestra fe. Y ahí va, hacia adelante. Vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicciones, vamos a tener conflictos, y uno de los conflictos más grandes que tenemos, aquello que tenemos la responsabilidad de entregar el mensaje, es acá arriba. Por si alguno por ahí cree que no es así, es así. Nosotros en una congregación que asistíamos en el sur, siempre había dos hermanas que durante la predicación se iban aparte, muy buena actividad hacían ellas, estas hermanas, y oraban. Oraban para aquel que estaba y tenía la responsabilidad de entregar el mensaje. Porque acá hay luchas, hermano. Acá hay lucha porque nosotros somos responsables delante del Señor lo que decimos y lo que dejemos de decir. Entonces, la lucha está en todos lados. Los otros días leía también el Salmo 20, ¿no? Cuando el pueblo clamaba por su rey David, que se iba a la lucha. Dios te oiga en el día del conflicto y te ayude y te mande ayuda desde Sion. Él te sostenga. Un pueblo oraba por el rey. Qué hermoso que es realmente, hermanos, cuando vemos estos hermanos queridos, vos lo podés estar haciendo allí, orando sentado en tu silla. Eso es fe también. En otro lugar donde también asistíamos, había muchas sillas donde llegaba el momento de la reunión y no había poca gente, había más sillas que gente. Y comenzábamos a orar tocando las sillas, Señor, que un alma venga a sentarse acá. Al poco tiempo, hermano, usted no va, es algo que realmente somos creyentes y a veces no creemos. Se llenaron las sillas, gente. Y acá pasó exactamente lo mismo, hermano. La hermana Esther, ¿qué puede decir? Hermano Juaño, ¿qué puede decir? Hermano Pastor, ¿qué puede decir? Y otros hermanos que conocemos, ¿cuántos éramos cuando recién iniciamos acá la obra? ¿Cuánto se oró por esto? ¿Y cuánto se sigue orando? ¿Por qué, hermano? Porque nuestra fe sigue intacta. Por la gracia de Cristo, por la gracia del Señor. Pero no se olvide, como dice la palabra de Dios, va a ser probada nuestra fe. Va a ser probada. Pero no desmayemos. Dice Pablo, que vamos a cegar, vamos a cosechar si nosotros no desmayamos. Y no vamos a desmayar, ¿saben por qué, hermanos? Porque Jesús es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y su palabra. Entonces no sé cuál será la situación que hoy estás pasando particularmente. El Señor sabe. Pero esta situación, por medio de tu fe en Él, podés volcarla a través de la oración. Dice que las luchas espirituales se ganan únicamente de rodillas. Yo digo, a veces no de rodillas para que alguien te vea que estás arrodillado, sino en el sentido de humildad. Yo humillo mi corazón delante del Señor. Esa es la actitud correcta, ¿no? Porque dice, el Señor se agrada de un corazón contrito y humillado. Él no desprecia. No desprecia, ¿no? Sino que Él acude rápidamente a sus hijos y ayuda. Él está atento, el Señor está atento al clamor de su pueblo, al clamor de sus hijos. Cualquiera sea nuestra situación, no importa la grandeza del problema o la circunstancia que estés viviendo, no te olvides, Dios va a probar para que salgamos aprobados. Va a probar nuestra fe. Y es bueno que nosotros traigamos y hagamos un poquito de examen de conciencia, ¿no? Porque seguramente, como creo que en una oración o se cantaba, que en algún momento fallamos, pero que no sea en todo momento. Que no sea en todo momento. Muchas veces para no tener ese
esa parte de conflicto, lo hablo a todos los niveles, pero generalmente pasa con el nivel joven. Y dice que la persona que tiene edad habla a los jóvenes porque alguna vez fue joven. ¿Sí? Yo no conocí tan joven al Señor, pero fui joven y lamentablemente a veces no luchamos contra las situaciones que se nos presentan en la vida. Parece que cedemos. ¿Y saben cuál es el error? Cuando decimos, total, después yo voy, oro y le pido perdón al Señor y vuelvo otra vez a la comunión con Cristo. Es real que el Señor te va a perdonar. Es real que el Señor tiene misericordia de nosotros en todo momento. Cuando nosotros vamos, pedimos perdón. Pero ¿sabe qué? El Señor quiere que pidamos perdón. Él nos perdona, hallamos misericordia. Pero Él quiere que nos apartemos. Él quiere que nosotros dejemos de hacer lo mal que hicimos, recibir el perdón de Dios y seguir caminando por las sendas que el Señor mismo nos ha puesto, que es la senda de la reconciliación, que es la senda de la fe, que es el lugar donde nosotros podemos acudir al Señor con toda confianza, entregarle nuestra situación particular, personal, de cada uno, decir, Señor, esta es mi situación. Esta es mi situación. Dice, nosotros luchamos contra el mundo, contra Satanás, pero luchamos contra nosotros mismos, en primer lugar. Porque muchas veces cedemos. Muchas veces cedemos. Total, como dijo alguien por ahí, siempre hay el tiempo de arrepentimiento. Vos no lo sabés. Vos no lo sabés. Entonces, ¿qué mejor es mantenernos en esta comunión plena con el Señor y batallar con aquella fe que un día ha sido dado a los creyentes, que nos ha sido dado a mí y a vos, por Jesucristo, nuestro Salvador. Y esta es la esperanza viva. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó entre los muertos y nuestra esperanza es Cristo, es Jesús. Entonces, esta esperanza es la que nos lleva a nosotros de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, para que un día también podamos estar delante de la presencia del Señor, o antes de irnos, podamos decir como dijo Pablo en una de las cartas, he corrido la buena batalla de la fe. ¿No es cierto? Y por todo esto que pasó el apóstol Pablo, no Pedro, el apóstol Pablo, dijo, por tanto está guardada la corona de vida que el juez justo me dará en aquel día, pero no solamente a mí, sino para todos aquellos que aman su venida. Es parte de nuestra fe. Cristo vino, habitó entre nosotros, como dije, o dice la palabra, vimos su gloria. Esa gloria fue manifestada en nuestros corazones cuando recibimos a Cristo como Salvador. Somos poseedores de esa fe porque Cristo o el Señor nos dio a nosotros para que creamos, y de ahí nace de nuestro corazón, de lo profundo de nuestro ser. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y después, ¿qué más dice? Que si creyera en tu corazón, ¿sí?, que Dios levantó de los muertos a Jesús, y dice, se cree para justicia, pero con la boca vos debés confesar para salvación. Entonces nace en el corazón y lo confesamos. Pero no fue solamente, porque uno estudiando la palabra de Dios te da cuenta que no solamente fue en aquel momento cuando vos recibiste a Cristo que creíste en tu corazón y lo aceptaste con tu boca, sino que después, cada día vos tenés que confesar a Cristo, de que Cristo vive en vos, de que Cristo vive en tu corazón. Como dijo Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podemos decir eso? Dios quiere que así sea verdaderamente. Pero no aflojemos, hermanos, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Disfrutemos de su presencia en nuestra vida.
anclemos nuestra vida en la fe que un día el Señor nos regaló, y cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice, no tomemos como algo que nos altere nuestra vida, sino que sabemos que tenemos que pasar por esos momentos. ¿Sabe cuál es la actitud que vamos a tener ante esta situación? ¿Cuál va a ser? Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Porque Él está presto para contestar nuestra oración y sacarnos de la situación difícil. Quizás va a haber una demora de tiempo, pero en los tiempos de Dios. Pero no dejes de orar. No dejes de orar, no dejes de clamar, porque la circunstancia que nosotros muchas veces vivimos es justamente para eso. Dios siempre produce cosas buenas para nosotros. No es que nosotros tenemos que sorprender por la clase de prueba o las pruebas que vienen, sino que nuestra fe pueda ser probada. Digamos, Señor, gracias porque nuestra fe está siendo probada. ¿Sabes cuándo tenés que preocuparte? Cuando vos no tenés lucha, no hay problema, está todo bien, va todo sobre rieles, como decimos a veces, viento en popa, nunca una lucha, nunca una batalla, nunca un conflicto, nunca nada. Entonces no pasa nada. O no estamos haciendo la obra de cristianos, como creyentes, no estamos dando testimonio, entonces el enemigo está tranquilo. Iba a estar tranquilo. No dice nada. Miren, hermano, yo le voy a decir esto. El estudiante no le habla al que estudia con él, poco y nada. El que trabaja no le habla al que trabaja con él, ¿por qué no? No hace mucho estaba hablando acerca de esto en una célula y un hermano me dijo, lo que pasa es que yo trabajo en un lugar que es bastante complicado y es medio difícil hablarle. Le digo, hermano, no hace falta a veces las palabras del testimonio. O sea, no es que vos tenés que hablar la palabra para que algunos crean en Cristo o que por lo menos digan, este sí es un cristiano, este sí es una persona que ha conocido a Cristo. Manifestá tu fe. Y si tenés que hablar a alguien, hablale, hermano, hablale. No te hagas problema si se convierte o no se convierte. Hermano, vos hablale del Señor y el Señor hace la obra a través de su Espíritu Santo. No la haces vos. Vos tenés que hacer lo que Cristo mandó a hacer, que es predicar el Evangelio a toda criatura, dijo, no. A veces nosotros decimos, este sí, este no, este puede ser, este no puede ser, este va a creer, este no va a creer. Y nosotros somos los que damos la calificación a saber. No, hermano, no. A todos. Yo me acuerdo una vez, no hace mucho acá, en Posada teníamos una vecina ahí, y le pregunté por el esposo, me dijo, no, mi esposo está en cama, tiene problema, parece que lo van a operar del hígado, me dice. Así. Le digo, ¿se puede conversar con él? La señora sabía que nosotros somos cristianos. Entonces me dijo la señora, mire, si usted le va a ir a hablar de Dios, es imposible, ¿no? Es una persona muy dura, es difícil, Mire, hermano, Satanás aprovechó la persona para decir todo lo que en realidad era simplemente un castillo de arena. Pasaron unos días y yo me fui a hablar con la persona. Estaba acostada, estaba en cama. Cuando llegué ahí, justo la señora salía y me dice, ahí está él, si usted quiere hablar, está despierto. Me hicieron a las 3 de la tarde. Me fui. No recuerdo cómo se llamaba, pero le digo, permiso, sí, pasé. Hablamos un ratito, le prediqué a Cristo. Usted sabe que él se convirtió a Cristo. Él recibió al Señor como Salvador y no hubo necesidad de operación, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo hizo la obra. Pero vos hablale, hermano, mirá, ¿sabés qué? Yo te voy a decir por experiencia que a veces Satanás ocupa a otra persona y dice, no vaya porque es terrible, porque te va a sacar los machetazos, porque te va a sacar esto, porque te va a echar, porque te va a cerrar la puerta en la cara. En el nombre de Jesús, hermano Celo. No en tu nombre. ¿O dónde está vuestra fe? ¿Dónde está, hermano? En el nombre del Señor. No en tu nombre. Si va en tu nombre va a salir como aquellos que quisieron sacar el demonio allí en Hechos de los Apóstoles y el demonio lo corrió, lo lastimó a todos, los desnudó a todos y los mandó a todos así nomás. Porque no conocían a Cristo, no eran creyentes, no tenían el Espíritu Santo, no tenían nada y quisieron echar
demonio de una persona y el demonio se los lastimó todo, lo castigó, lo golpeó todo, lo mandó hasta desnudo lo mandó. Nosotros no salimos en nuestro nombre, hermano. Nosotros salimos en el nombre del Señor Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. ¿Y el Espíritu Santo va con vos o no está el Espíritu Santo en tu corazón? A menos que estés reprobado, dice la palabra de Dios. O al menos que no lo tengas. Pero creo que por la gloria de Dios y por la misericordia de Dios, como dice acá, bendito el Dios y Padre, que por su gran misericordia nos hizo renacer. Para una esperanza viva, incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en el cielo, ¿para quién? ¿Para quién, hermano? Para nosotros, para vos, para mí y para aquellos que han de creer todavía en Dios a través de la palabra. Que el Señor nos bendiga, hermano. Que el Señor nos ayude. No aflojemos, hermano, oremos y no cedamos cuando viene el enemigo a servirte las cosas en bandeja. Porque clarito es la palabra de Dios cuando dice, el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. No dice que él vino a robar, Él vino a hurtar. Y el hurto no es lo mismo que el robo. ¿Ustedes sabían? Hurtar es sigilosamente, el enemigo llega sirviéndote, qué bueno que está eso, qué lindo, impecable. Vamos, y caemos. Y cuando nos damos cuenta ya es tarde, ya estamos contaminados. ¿Y sabe qué? No sea partícipe de los pecados ajenos tampoco. Cuando vos tenés que reprender, hermano, en el nombre del Señor Jesús, y creo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios debe morar abundantemente en nuestro corazón, para que nosotros podamos exhortarnos unos a otros en el amor de Cristo, por supuesto. Siempre en el amor de Cristo. Pero no seas partícipe de los pecados ajenos. Cuando vos tenés que hablar con alguien, hacerlo en el nombre del Señor y por amor. Le voy a contar una historia basada en hechos reales, porque yo fui uno de los protagonistas. Eso fue en Puerto Iguazú, cuando vivíamos allá. Dice que el cristiano tiene que tener cosas nuevas, no cosas viejas, pero bueno, cosas nuevas, es decir, testimonios nuevos. Testimonio allá, pero le voy a contar porque es un testimonio muy bueno. Apareció un hermanito con un cigarrillo en la mano. Hola, hermano, ¿cómo le va? Bien, hermano, le dije yo. Bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Y bueno, y quedó ahí y lo miré así con el amor de Cristo. Le dije, hermano, ¿sabe qué? Yo te amo a vos en el Señor, pero aborrezco lo que vos estás haciendo. Eso habrán pasado 30 años. Si usted va y le pregunta ahora, ¿cómo hizo para dejar el cigarrillo? Él le va a decir cómo hizo. ¿Qué pasó? Él daba testimonio después. El hermano me dijo que él me amaba a mí, pero que aborrecía lo que yo estaba haciendo, que ella estaba fumando. ¿Vieron cuando dice santo remedio? Así es, pero con amor, con amor. Y con fe. Y con fe. No participemos de las tinieblas, porque nosotros somos luz. Y nuestra fe hace que nosotros vivamos en esa luz admirable, que es Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Y cada día, hermanos, busquemos al Señor a través de nuestra fe. Sea mucha, sea poca, sea casi nada. Pero no digamos que no tenemos fe. Tenemos fe porque el Señor mismo ha puesto en nuestro corazón. Alimentemos esa fe. Con oración, con la palabra de Dios y con el servicio para el Señor. Con el servicio. Una vez, algo más, y ya lo dejo, hermano. Una vez una hermanita que estaba en cama, estaba postrada, por decir, me dice, hermano, usted habló la otra vez, dice que hay que trabajar para el Señor. Y dice, ¿yo qué tengo que hacer? Dice, yo no puedo, estoy en la cama, estoy postrada acá, ¿qué hago, hermano? Mi hermana querida, usted va a hacer el trabajo más espectacular que puede haber y tener un cristiano. Ore, hermana, ore por los hermanos, ore por la actividad de la iglesia, ore por todo, ahí donde usted está, hermana. Ore, hermana, ore. Esa es la actividad que usted tiene y va a tener, es la oración.
que es algo extraordinario. Me agradeció la hermana. Gracias, hermano. Porque la verdad que cuando yo escucho que hay que hacer cosas para el Señor y yo no puedo, y pareciera que se me viene el ánimo abajo. No, hermano, no. El Señor la levanta en esta hora y dice, ore usted por aquellos hermanos que están haciendo la obra, porque su oración es escuchada por el Señor y va a ser contestada. Que el Señor bendiga, hermano. Que el Señor nos ayude y todos tenemos cosas que hacer en el Señor. Por la fe en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.